días, qué gusto para mí poderlo saludar en este viernes 18 de diciembre del año 2020. El señor Walter Arajo, candidato a la Diputación en la Asamblea Legislativa por San Salvador bajo la bandera de Nuevas Ideas, está indispuesto de salud. Su servidor estará con ustedes este día. Agradezco esa fiel sintonía y ahorita quiero dar la más cordial bienvenida al diputado Juan Carlos Mendoza, quien tiene la amabilidad de recibirnos hasta su residencia. Muy buenos días, diputado. Qué gusto para mí saludarlo esta mañana. Hola, muy buenos días, José Luis. Un gusto poder estar aquí, poder compartir. Saludo a todos los que nos ven a esta hora del día. Visita sorpresiva del señor presidente de la República, Nayib Bukele, ayer al cantón El Mozote en el departamento de Morazán. Sí, bueno, en lo personal me causa de verdad mucha alegría ver al presidente llegando a un lugar muy insignia, ya que hemos visto que han desfilado los presidentes anteriores, dando muestras de lástima, qué sé yo, pero sin nada en concreto. Me encantó el discurso, haciendo compromisos, no compromisos de campaña porque ya es presidente, ¿verdad? Así que realmente lo sentí muy bien, me agradó esa visita. Yo creo que la gente ahí en El Mozote se debe haber sentido muy contenta, muy satisfecha también. Creo que llegar y ir a plantear, ver de primera mano las necesidades, como debe de ser todo buen dirigente, y ver en qué se puede colaborar. Y eso fue lo que llegó a hacer. Yo vi que ofreció el cubo y otros beneficios que para la población son muy necesarios. En su discurso vi también que a todos los jóvenes de ahí de la zona pues iban a tener su beca. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que otros solo han llegado a pedir perdón y lo decía él, ¿verdad? Lo decía él. Y la verdad que hay que actuar, no hay que dar solo discursos, José Luis. Nosotros veíamos, y él en sus palabras lo decía también, que le habían dicho, los niños se van a asustar o las personas se van a asustar al ver helicópteros porque van a traer memorias del pasado. Vemos los frutos del presente, vemos a los niños ahorita que, al contrario de sentir angustia, al contrario de sentir ansiedad, sienten esperanza y se maravillan con un helicóptero. Entonces ya el presidente, bueno, vio a bien también traerles un poquito en esta Navidad. Decía que le iba a llevar juguetes a todos los niños del Mozote. Y bueno, en su discurso, que vamos a tener tiempo para platicar también, él menciona muchos puntos importantísimos de reivindicación de parte del Estado, de devolución al Mozote de lo que se le quitó o de lo que se le causó en aquellos años. Tú hablas de juguetes, yo quiero hablar de Navidad. Son 39 años de esa masacre, más de 1000 personas asesinadas ahí. Rodrigo, ¿es suficiente? Es decir, ¿es suficiente los juguetes? Por supuesto. No, es que me sorprende porque tú estás hablando de juguetes, el presidente habló de tablets, habló de computadoras, habló de poner wifi a todo, y eso despertó aplausos y también despertó el interés de algunas víctimas. Creo que ahí habían algunas víctimas y mandó a poner el cubo más importante del país. Claro. Sí, claro. Bueno, vemos todas estas acciones como actos puntuales. Es decir, lo de los juguetes no es un tema que va a trascender, es un tema esperanzador, es una muestra pequeñita para esta Navidad luego de haber pasado un año tan crítico como ha sido el 2020, y los niños, pues por supuesto, del Mozote no se libran de estos efectos de la cuarentena, de haber pasado en el encierro, etcétera. Ya no se diga de todos los años que se ha sufrido en ese lugar. Ahora bien, también hay temas muy, muy importantes, como por ejemplo temas de vivienda, temas de polideportivo, recreacional, para el sano esparcimiento de las personas, para incentivar diferentes áreas de la vida de un ser humano, el deporte, las artes, etcétera, la educación. Se habla de un puesto también de policías bastante importante, temas de salud. Entonces sí creo yo que vienen muchísimas más cosas que sí van a trascender en un impacto para la sociedad del Mozote, digamos, la microsociedad del Mozote, a largo plazo. Juan Carlos Mendoza, ayer escuchamos la palabra Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos se encuentra en Oxford. Es un asesor de alto nivel para Latinoamérica. ¿Quién nos recuerda cómo asesoró a Ricardo Peña Nieto y a los expresidentes de Colombia? Pero el señor presidente Nayib Bukele mencionó a Mauricio Funes, que prometió reivindicaciones para el Mozote, pero nunca cumplió.
vino a llorar aquí con lágrimas de cocodrilo y mintió, no hizo nada, dijo Nayib Bukele. Luego ganó el comandante guerrillero, líder de las FPL, Salvador Sánchez Serén, que iba a traer justicia para las víctimas del Salvador, incluidas las del Mozote. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada, no ha pasado nada, aseveró Bukele en referencia a los dos últimos presidentes de El Salvador. A ese tema, José Luis, yo siempre he pensado, y este es un pensamiento muy personal, que por donde lo querramos ver, por cualquiera de los dos bandos que en ese momento se estaban disputando el poder por la vía de las armas, hicieron mucho daño al país, demasiado daño, y todos los actores que en ese momento intervinieron, entiendo yo que un momento fue por un ideal, la parte de la izquierda, y pues la derecha defendiendo intereses más que todo económicos. Pero en el camino se perdieron. En el camino comprendo que visualizaron más un negocio de la guerra que lo que en realidad el país podía necesitar en ese momento. Hubo mucho sufrimiento y yo creo que ese es el ícono ahí, el Mozote. Pero ese daño terrible lo hicieron en todo el país. Muchas muertes, gente inocente, niños, mujeres, hombres, ancianos. Bueno, recuerdo que se mataban hasta animales, vacas, eso fue muy famoso, puentes, bueno, todo. Personas acusadas muchas veces injustamente, solo porque a alguien le podía caer mal, le ponían el dedo, como decíamos normalmente, y se veía ese sufrimiento en todo el país. Eso, primeramente Dios, bueno, ya sabemos que es cosa del pasado, pero realmente ni Dios permita una situación similar en el futuro. Yo creo que es algo que nunca jamás en nuestro país se debe de repetir. Es terrible, es una pérdida. Yo creo que hoy por hoy hay mucha gente afectada todavía. Después de tantos años podemos decir que hay muchos sobrevivientes de esas masacres, de esas muertes injustas, y yo creo que esa visita del presidente al Mozote viene a dar un paso, un alivio, viene a dar Algo muy importante también es la politización de toda la situación, es decir, por parte del juez que quería darse la tarea de investigar estos archivos. Como lo decía el presidente ayer en el discurso, él no tiene nada que esconder, no tiene ningún allegado, ningún partidario, ninguna persona, como bien él lo decía, tenía 4 meses cuando sucedió todo esto. No hay ninguna persona a quien él quiera proteger, más bien él está velando para verdaderamente poder tener una reivindicación de todo este asunto del Mozote, del caso del Mozote. Entonces, verdaderamente estos archivos en algún momento se van a tener que desclasificar, por decirlo de alguna manera, se van a tener que compartir con el público y tal vez antes de eso con su debido proceso judicial. Señor Mauricio Funes, que el presidente como que no estaba claro qué es lo que pasaba en el Mozote porque lo confundió con un municipio y es un cantón, le dijo que le faltaban 5 para el peso, son palabras bastante peyorativas, pues, claro, entre el ex mandatario y el presidente Nayib Bukele. El presidente Nayib Bukele nunca respondió y la gente está muy pendiente a esta comunicación. ¿De qué se trata esto, Rodrigo? El presidente dijo que en 6 meses traía a Mauricio Funes Cartagena capturado para que responda por los delitos de corrupción. Después el presidente dijo, no lo puedo hacer. Así es. Bueno, primero que todo, con el tema de los insultos o los comentarios bastante fuertes, creo yo que ya no estamos en El Salvador para eso. Creo yo que El Salvador ya no necesita más de ataques, más veneno, más ponzoña en el ámbito político como en el ámbito popular. Entonces creo yo que ponerse a contestar estos mensajes de odio, de veneno, de traer un poquito más de negatividad al Salvador, a una sociedad que lo que necesita es paz, lo que necesita es verdaderamente temas positivos, construir, no destruir, no seguir atacando, sino que poder conciliar y seguir trabajando para adelante. Entonces creo yo que ponerse en estas discusiones estériles, bueno, personalmente también, no sobre este tema, pero sobre otros temas, yo he tenido ataques fuertes, no tan fuertes, de parte de la oposición, cuando ni siquiera ha habido un ataque de mi parte hacia ellos o ningún insulto, etcétera. Entonces yo creo que el presidente hace bien también en no inmiscuirse en estos temas que son
verdaderamente estériles. Tenemos exmandatarios que lo que únicamente quieren es causar más polémica, traer más veneno a la situación y desprestigiar a un gobierno que está haciendo tanto bien por la población. Tienes un discurso bastante coherente en temas políticos espinosos, porque es un tema espinoso. Claro. ¿Qué pasa entre el presidente Nayib Bukele y el presidente Mauricio Funes? ¿En qué momento van a parar? Porque tanto uno acusa y el otro reacciona, aunque el presidente Nayib Bukele tiene un estilo muy particular de hacer las cosas. Claro, y algo muy importante también, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué también existe tanto resquemor de parte de una oposición? Porque debe de ser duro darse cuenta de que tuvieron la oportunidad de trabajar, tuvieron la oportunidad de hacer todos estos cambios que están sucediendo por parte del gobierno y no lo hicieron. Ahora que el gobierno lo hace, ven la aceptación del pueblo, ven a todas las personas felices, se sienten, con mucha esperanza, muchos jóvenes con esperanza, adultos, etcétera, que por supuesto que esto afecta y lo que se quiere es bajar de ese, de esa plataforma que el gobierno ha creado de trabajar tanto por el pueblo. Se pretenden bajar a base de insultos, a base de señalamientos sin fundamento, a base de peleas estériles, como digo. El gobierno construirá calles y dará becas en el Mozote. En lugar de palabras vacías, el presidente ofrece obras en el sitio de la masacre hace 39 años. Ministro Alaví informa sobre aumento de casos de COVID-19. El gobierno lanza plan masivo de tamizaje para hallar contagios. Ayer fueron 7 puntos claves en el Gran San Salvador. En la página 15, Arena y el FMLN amenaza con no aprobar el presupuesto. Ambas bancadas tienen exigencias para atrasar el aval del plan de gastos. 40 años de olvido. Un habitante de la zona contempla el memorial con los nombres de las víctimas de El Mozote. Esto es lo que tiene el periódico El Salvador esta mañana de viernes 18 de diciembre del año 2020. Vamos con más periódicos y conocer cuál es el pulso de la información la mañana de este viernes en torno a la parte informativa. Más adelante vamos a tener más titulares y retomo mi conversación con el diputado Juan Carlos Mendoza. Diputado, explíqueme qué fue lo que se aprobó ayer en el Pleno en materia de 4 altos funcionarios del Gabinete de Seguridad de la Administración Nayib Bukele. Básicamente, FMLN, Arena y PDC, nuevamente. Y pues ellos en una comisión que ya sabía qué es lo que iban a hacer, cuál es la idea, pues recomiendan al presidente y bueno, van a dar un aviso también a Fiscalía, que según ellos, funcionarios de gobierno deben de ser destituidos. Pero hay que ser claros, José Luis, y a todas luces estos son movimientos meramente políticos, movimientos de desgaste para el gobierno, y lo han venido trabajando desde hace varios días. Vimos también que tuvieron al ministro de Defensa, Merino Monroy, y de igual manera, un movimiento político. Realmente son funcionarios que han estado trabajando, han estado dando el pecho por el país, y yo creo que la mejor estrategia que tienen ellos es queriéndolo sacar de su trabajo y de la buena cara que le están dando al país con lo que están haciendo. Yo creo que eso es prestarse al juego. Yo creo que van a seguir haciendo este tipo de juego porque incluso yo creo que hace poco también ya pidieron que llegue el ministro de Obras Públicas y al no llegar yo creo que van a estar haciendo esa misma jugada, estar convocándolo unas 3 veces seguidas y estar jugando con esos tiempos para estos 2 meses de campaña que hay, hacer un desgaste al presidente de la República. Vicioso, quierase o no, da lugar a confusión y afecta también el buen rendimiento, el buen trabajo de los funcionarios que están haciendo bien las cosas. Decir que soy testigo prácticamente ese día. Estábamos en el Pleno, hubo una convocatoria del Consejo de Ministros y pues obviamente iba a llegar también el presidente de la República. Generalmente cuando llega el presidente de la República siempre hay un despliegue militar, policial. Lo vimos también en el gobierno del FMLN, no es extraño.
nos preocupamos la primera vez quizás cuando vimos en el gobierno del FMLN, porque yo en lo personal no lo había visto, pero también soy parte de la Comisión de Defensa en la Asamblea Legislativa. Prácticamente uno se acostumbra a estar viendo los despliegues, qué es lo que hacen, se conoce. Entonces, en ningún momento vimos ningún intento de agresión, ningún intento de bloquear salida, entrada para los diputados. Obviamente tomaron posiciones para la entrada del presidente. Recordemos que el presidente es una figura también que amerita la protección que le brinda la Fuerza Armada, la policía. Lo personal, tuve la oportunidad de platicar incluso con Arriaza Chicas. Ese día lo saludamos y él pues realmente no tenía ningún tono de agresividad, al contrario, yo lo sentí algo, me dijo, bueno, espero no se incomoden, no hay ningún problema, estoy platicando, usamos palabras, pero en ningún momento visualizamos una agresión para la Asamblea Legislativa. Es más, el famoso portón que no lo podía abrir, que mandaron a traer la llave, pues eso, si hubiese sido violentado, sí, yo creo que la situación fuera diferente. Sin embargo, pues los demás partidos políticos obviamente van a aprovechar cada movimiento, cada instante, y dijeron que se sentían aterrorizados, y dijeron eso, y ellos no estaban ahí en la Asamblea Legislativa. Es algo que no tiene sentido, no tiene lógica estar expresándolo de esa manera. Creo que ya si nos ponemos a ver el trasfondo, como decía el diputado, es más político que técnico, es más político que judicial. Es parte del equipo de protección del presidente, que por supuesto es el funcionario, digamos, encabezando el órgano ejecutivo del país y liderando el gobierno de El Salvador, que tiene que tener su respectiva protección dentro de cualquier lugar donde se encuentre. Eran momentos álgidos, eran momentos de calor, eran momentos duros, que por supuesto tenía que tener su seguridad cercano a él. Ahora, con las recomendaciones de destitución de los funcionarios, pues podemos ver uno por uno de los casos. Podemos ver, por ejemplo, el caso del viceministro ad honorem de Seguridad, que ya es ex viceministro, director de la Policía Nacional Civil, a quien querían pues judicializarlo y quitarle el fuero. ¿Qué pasa con esto? Y hay que ser coherente también con temas constitucionales que tanto se defienden también de parte de la oposición. ¿Qué pasa si un funcionario se agarra una indicación que es ilegal, que es una indicación que va en contra de la Constitución? ¿Y por qué? Lo han dicho, no es algo que yo me haya inventado, es algo que analistas jurídicos, abogados de trayectoria, constitucionalistas lo dicen claramente. El funcionario, el ministro de Hacienda, tiene fuero como cualquier ministro, como cualquier funcionario. Entonces, si le ordenan al director de la Policía Nacional que vaya a traer a este funcionario, pues primero tienen que seguir el debido proceso. Primero quitarle el fuero al funcionario para luego poder irlo a traer. No puede poner a un funcionario a cometer actos que van en contra de la Constitución. Entonces, al final podemos ver también que de la manera, digamos, a la carrera que intentan hacer estas acciones, sin importar que están pasando por encima de materia constitucional, que no pueden hacerlo.